Bíblicos que les comentaba, que son los textos bíblicos que a mí me llaman la atención. Uno, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18, ¿no? Es un versículo donde termina el apóstol Pedro esta segunda carta que escribe, y él está hablando de la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor, ¿no? Dice, el día del Señor vendrá, ahí en el capítulo 3. Y bueno, y cuenta él algunas cosas que el Espíritu Santo le revela. Y entonces al final él dice, antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Bueno, una de las cosas que dice ahí Pedro es que tenemos que crecer, ¿no? Y bueno, nosotros crecemos en la gracia, ¿no? Y es muy importante eso. Pero él dice en la gracia y en el conocimiento. Son las dos cosas que él menciona en las cuales hay que crecer, ¿no? Yo creo que el conocimiento es fundamental, porque a través del conocimiento nosotros podemos conocer más a Dios. Podemos conocer más a Dios y podemos conocer más de Dios, ¿no? Que es muy importante porque mientras más lo conocemos, nosotros más lo podemos amar, ¿no? Más lo podemos entender, más podemos comprender algunas cosas, ¿no? Y bueno, vieron que a veces hasta que uno no conoce algo acerca de Dios, hasta por ejemplo, ¿no? Nos pasan cosas en la vida y uno dice, ¿y por qué? Hasta que uno conoce que Dios es soberano, ¿no? Que en la soberanía de Dios, Él tiene esa capacidad y ese poder para hacer las cosas que Él quiere, como quiere y cuando quiere, ¿no? Entonces, ahí nosotros entendemos y aceptamos que Él es soberano, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos que aprender, tenemos que conocer, ¿no es cierto?, la palabra. Y vamos a ver esta materia que tiene que ver con principios de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder, ¿no? En poder. Y yo creo que en la medida que vayamos avanzando vamos a ir descubriendo, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo nos dejó bien claro el tema. Jesús, por ejemplo, estaba hablando una vez con los líderes religiosos de los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Allá Jesús estaba reunido con algunos, y en el capítulo 22 de Mateo, ahí Jesús está hablando con los fariseos, ¿no? Y los fariseos le preguntan a Jesús sobre el tema de la resurrección, ¿no? Y bueno, están ahí tratando de un poco hacerle algunas trampitas a Jesús, ¿no? Entonces le preguntan algo, y entonces Jesús le dice algo muy importante. Le dice, erráis, en el versículo 29. Para no leer toda la historia, verso 29, le dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Amén? O sea, las dos cosas eran motivo del error que estaban cometiendo, ¿no? Entonces, dice, ustedes se equivocan, le dice a los fariseos. Ustedes le están errando porque ustedes ignoran, dos cosas ignoraban, las Escrituras y el poder de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que el poder de Dios tiene que ver y está muy relacionado con el tema de la Escritura. Entonces, la verdad del Evangelio, podemos decir, la verdad del Evangelio es doble, ¿no? Es doble. ¿Por qué? Porque primero es la palabra de Dios como revelada en la Santa Biblia que tenemos nosotros, ¿no? En primer lugar es la palabra de Dios. Pero para conocer las Escrituras, nosotros tenemos que, ¿qué? Tenemos que estudiar, ¿sí o no? Tenemos que entender y tenemos que después aplicarla a nuestra vida para poder entonces conocer las Escrituras, ¿no? Gloria a Dios. Y es muy importante eso, ¿no? Que nosotros estudiemos la Biblia, bueno, justamente es lo que empezamos a hacer hoy, ¿no? Estudiar la palabra. Cuando yo estaba enseñando sobre la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Una de las semillas, ¿se acuerdan? Había caído y decía que eran los que no entendían, ¿no? Los que no entendían. Bueno, mucha gente no entiende el Evangelio. ¿Por qué no lo entiende? Porque no lo estudia. ¿Eh? ¿Por qué no lo entiende? Porque no lo lee, porque no lo escudriña, porque no lo estudia. Entonces ese es el gran problema que tenemos nosotros a veces dentro de las iglesias, ¿no? Que la gente,
hay cosas que no alcanza a entender. ¿Por qué? Porque no estudia la palabra. Y bueno, acá Jesús se lo dice a los fariseos, ¿no? En aquel tiempo había dos grupos muy fuertes que eran los saduceos y los saduceos, ¿no? Unos creían en la resurrección, otros, bueno, tenían distintas posturas, ¿no? Y entonces Jesús le dice directamente, ustedes están equivocados, pero por ignorantes. Se equivocan por ignorantes, porque están ignorando la palabra de Dios y el poder de Dios. Entonces son las dos cosas que nosotros necesitamos conocer. Conocer la palabra y conocer el poder. Amén. Conocer la palabra y conocer el poder es un poco lo que nos anima a nosotros a hacer cosas. Cuando, por ejemplo, hay un enfermo y vamos a orar por el enfermo, nosotros los que a veces ya tenemos experiencia, conocemos que Dios puede sanar, conocemos su poder. Y entonces nos largamos y oramos por los enfermos, ¿no? Y bueno, confiando y creyendo que Dios tiene poder para levantarlos, para sanarlos, para... Así que bueno, entonces estudiar la Biblia, entenderla y aplicarla a nuestra vida son tres cosas fundamentales. Va de nuevo, entenderla, ¿sí? Mejor dicho, estudiarla, entenderla y aplicarla, que es practicarla o aplicarla, ¿no? Así que cuando yo veo la iglesia primitiva, veo que la iglesia primitiva nació en una demostración del poder de Dios. O sea, no a través de grandes, podemos decir, portavoces públicos o de grandes debates teológicos, sino que cuando la iglesia comenzó a crecer, creció porque el poder de Dios comenzó a manifestarse. Cuando empezaron a ver las cosas que Jesús hacía, cómo resucitaba a los muertos, cómo sanaba a los leprosos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo le daba la vista a los ciegos. Entonces la iglesia comenzó a crecer, ¿no? Y también cuando Jesús se va, después de la resurrección, y Pedro y Juan y todos ellos comienzan a salir por las ciudades y por las aldeas y empiezan a orar por la gente y a echar fuera a los demonios y empiezan a sanar a los enfermos, había una demostración increíble de poder, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia, podemos decir, nació en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, en una demostración del poder de Dios. No solamente que había gente con mucha elocuencia para predicar, gente que hablaba bien del Evangelio, no solo eso, sino que había un respaldo del poder de Dios. Por eso nosotros necesitamos aprender y necesitamos conocer ese poder para que también a nosotros nos acompañe en este tiempo, ¿no? Decir, qué lindo es que vayamos nosotros y oremos por la gente y la gente se sana. Qué lindo que podamos compartir el Evangelio y a través de ese compartir el Evangelio, el poder de Dios se manifieste, ¿no? Entonces, eso va a ser maravilloso. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la primera carta, capítulo 2, versos 4 y 5, él dice algo que tiene que ver con esto, ¿no? Y él dice, ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice él, con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Tremendo ese pasaje, ¿no? Por ejemplo, Pablo reconoció que ahí en 1 Corintios 4:20 él dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Gloria a Dios. Jesús, por ejemplo, dejó a los creyentes con una gran misión, como le llamamos nosotros, de alcanzar al mundo con el evangelio del reino. Y esta tarea no se va a lograr exclusivamente con palabras, ¿no? Sino que se va a lograr también con la demostración del poder de Dios. Dios obrando en la vida de las personas. Como pasó en la iglesia primitiva, debe haber también una demostración del poder de Dios. No solamente un buen mensaje, no solamente una buena, digamos, una buena explicación de la palabra, sino que detrás de eso tiene que haber una demostración del poder de Dios, ¿no? Y qué lindo que nosotros vemos ese poder continuamente, ¿no? Cómo Dios obra en la vida de las personas. A veces con milagros de sanidad, a veces con milagros de liberación, a veces con milagros de conversión, ¿no? Gente que se convierte
gente que cambia, familias que se sanan, y ahí vemos nosotros lo que es la manifestación del poder de Dios a través de la palabra, ¿no? Pero el reino de Dios, dice Pablo, no consiste solamente en palabras, sino en poder. Gloria al nombre de Jesús. Muchas personas conocen la palabra de Dios, pero no han experimentado el poder de Dios, ¿no? Y eso es algo que vamos a tratar de ir aprendiendo, ¿no? Cómo nosotros podemos conocer ese poder de Dios, ¿no? Muchas personas realmente no entienden, por ejemplo, el poder del Evangelio. ¿Se acuerdan, Pablo, cuando decía, yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Eso dónde está? Está en la Biblia. Ok. Romanos 1:16. Amén. El Evangelio, decía, es poder de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Así que el poder se ha reemplazado en algunas oportunidades por el debate teológico, ¿no? Muchos lo han reemplazado sobre, por ejemplo, si lo milagroso es para hoy o solo era para la iglesia primitiva. Todavía están discutiendo algunos eso, ¿no? Algunos discuten, dicen, no, eso, los milagros eran para la iglesia primitiva, hoy ya Dios no hace más milagros. Bueno, algunos que sigan discutiendo, ¿no? Cuando la razón y el debate toman el lugar de lo milagroso, ¿eh? Ahí así que el tema es que empiezan a reemplazar lo que está en la palabra del Señor, ¿no? Por la religión hecha por el hombre, ¿no? Por lo que el hombre piensa. Acá la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es poder. La palabra de Dios dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y bueno, y de ese poder vamos a estar hablando en las clases que vamos a ir avanzando. Así que las personas siguen discutiendo, ¿no? Sobre el tema ese, ¿no? Dicen, no, el Espíritu Santo viene sobre las personas, pero eso era para el Nuevo Testamento, ya ahora no pasa eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo todo eso paso a paso. Ahora, si nuestra fe, ¿no es cierto?, para estar afirmada en el poder de Dios en lugar de la sabiduría del hombre, debemos nosotros, ¿qué? Experimentar el mismo poder de la iglesia primitiva, ¿no? El mismo poder que la iglesia primitiva experimentó, nosotros tenemos que lograr experimentarlo. Ahora, claro, yo necesito hacer algunas cosas para que Dios se manifieste en mi vida, para que el poder se manifieste en mí, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, no oro, no ayuno, no me encierro en mi lugar secreto a buscar la presencia de Dios, si yo no creo, si yo no dedico tiempo para que Él pueda manifestarse de una manera sobrenatural en mi vida, entonces ahí tengo un problema. Porque no es que, digamos, Él se va a manifestar sobre toda persona, aunque le busque o no le busque. Nosotros, para que Dios pueda manifestar su poder en nuestra vida, tenemos que nosotros dedicar tiempo, ¿no es cierto?, a estar en la presencia del Señor, dedicar tiempo a estar ahí, a esperar en Él, a dejar que el Espíritu Santo empiece a manifestarse, que Él empiece a venir a nuestra vida, que Él nos empiece a tocar, que Él empiece a manifestar su poder, ¿no? Por ejemplo, los creyentes de la iglesia primitiva, en en Marcos capítulo 16, el versículo 20, dice, y ellos, dice Marcos, salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. O sea que la iglesia salió a predicar, ¿no? Y mientras estaban predicando, entonces el Señor confirmaba lo que ellos compartían, lo que ellos enseñaban, con, dice, señales que seguían a los discípulos, ¿no? Las señales los seguían. Bueno, nosotros tenemos que lograr eso, ¿no? Que cuando salimos a predicar, ahora tenemos la linda oportunidad el sábado que viene, el sábado 13, que vamos a tener esta jornada de evangelismo en estos barrios, tenemos la oportunidad de salir, de compartir el evangelio, de orar por las personas y de pedirle a Dios que pase algo como esto, ¿no? Como le pasó
a esta iglesia cuando salió, que ellos compartían el evangelio y las señales lo seguían, ¿no? Así que nosotros hablamos muchas veces de trabajar para Dios, ¿no? Trabajar para Dios. Y planeamos, por ejemplo, nuestros ministerios, ¿no? Y pedimos a Dios que bendiga nuestros ministerios, ¿no? Decimos, Señor, bendice esta tarea que vamos a realizar para ti. Pero ¿cuál es el método bíblico de ministerio eficaz, ¿no? En el Señor, ¿no? ¿Cómo es bíblicamente? Porque nosotros decimos, bueno, vamos a hacer esto para Dios. Oramos y le decimos, Dios bendice esto que vamos a hacer para ti. Pero bíblicamente es al revés, ¿no? Para que nuestros ministerios sean eficaces, ¿no es cierto? Es el Señor trabajando con nosotros, no nosotros trabajando con Él. Él trabajando con nosotros. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hay un libro que no sé si se acuerdan que habíamos estudiado, que era Mi experiencia con Dios. ¿Algunos se acuerdan de ese manual? ¿Mi experiencia con Dios? Sí. Bueno, ahora les cuento de paso que el pastor Alberto Prokopchuk armó con Mi experiencia con Dios una serie de estudios para los grupos. Así que yo ya estoy recibiendo los estudios, los estoy recopilando y prontito vamos a arrancar con esa serie de estudios de Mi experiencia con Dios en los grupos. Pero bueno, ahí aprendimos nosotros justamente este principio, ¿no? No nosotros trabajando con Dios, Dios trabajando con nosotros, ¿no? Dios trabajando con nosotros, porque eso es lo que estaba pasando. Confirmaba el Señor su palabra con señales milagrosas. Y qué bueno es que nosotros podamos ver eso de esa manera, ¿no? El mundo, por ejemplo, no está interesado en lo que nosotros hacemos, podemos decir, para Dios, sino en lo que Dios hace a través de nosotros. No en lo que yo hago para Dios, ¿no? Al mundo mucho no le interesa eso, ¿no? El mundo, por ejemplo, se ha traído a Jesús cuando ve resultados visibles, ¿no? Cuando ve, podemos decir, el poder del Evangelio, que ha cambiado una vida, que ha cambiado una familia, que ha sanado a un enfermo, que ha liberado a un cautivo, que ha levantado a alguien que estaba caído. Entonces, cuando la gente ve eso, a la gente no le interesa mucho lo que yo hago para Dios, a la gente le interesan los resultados, ¿no? Decir, wow, mirá, esa persona se sanó, se liberó, se restauró, cambió, se salvó, ¿no? Y uno empieza a ver los resultados, lo que Dios hace, y eso es lo que atrae a la gente. Por eso, en el tiempo de Jesús, una de las cosas que más atraía a la gente eran los milagros, era impresionante, ¿no? Jesús empezó a hacer milagros y empezó a juntarse la gente y empezaron a traer, ¿se acuerdan que en los evangelios hay algunos pasajes que hablan de que traían a los enfermos, traían a los endemoniados? Jesús se quedaba hasta altas horas de la noche sanando, liberando a los oprimidos, ¿no? Así que el mundo es atraído por la demostración de poder espiritual, mientras que el Señor trabaja con nosotros para ir confirmando la palabra con esas señales milagrosas, ¿no? Por eso es muy importante, nosotros cuando predicamos el Evangelio, tenemos como, digamos, conocimiento de la palabra, pero también conocimiento del poder. Por eso decíamos en un pasaje antes, para los que no llegaron temprano, decíamos que cuando Jesús estaba hablándole a los fariseos, le dijo que ellos se equivocaban por dos motivos. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos? Erráis, dijo Jesús, y el poder. La palabra y el poder. Y entonces hablamos de eso, ¿no? De que muchas veces la gente se equivoca porque desconoce, por ignorancia, la palabra y el poder de Dios, ¿no? Pero nosotros que conocemos la palabra y conocemos el poder, nosotros nos animamos a predicar y a declarar cosas con la fe, porque confiamos y creemos en el poder. No es lo que yo puedo hacer, ¿no? Cuando nosotros estamos acá en el púlpito y oramos por los enfermos y oramos, bueno, y declaramos cosas, ¿no es cierto? Las declaramos en base a que al conocimiento que tenemos de Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Entonces, si Él es todopoderoso, sabemos que para Él no hay nada imposible. Así que no importa el problema, no importa la necesidad, no importa la enfermedad. Nosotros confiamos y creemos que el poder que Él tiene es tan grande que puede
transformar o cambiar esa situación, la situación de una persona, de una familia. Entonces, eso es lo que nos ayuda, ¿no? A conocer a Dios y conocer su poder. Los principios de poder que vamos a ver en esta serie de estudios nos van a permitir experimentar el poder espiritual enseñado en la Biblia, ¿no? Porque hay otros poderes, que después vamos a verlos también. Hay otros poderes que no son justamente los poderes que enseñan la Biblia, ¿no? Está el poder del ocultismo, por ejemplo, de los brujos, de los hechiceros, de los magos, adivinos, encantadores, de los parapsicólogos, de los santeros, de toda esa gente que tienen poder, pero no es el poder de Dios ni es el poder que enseña la Biblia. Lo que vamos a aprender nosotros es a utilizar o a confiar y creer en ese poder maravilloso que la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña. Y eso es muy importante porque Dios quiere que nosotros utilicemos su poder. Para eso el Señor nos da el poder, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a los 70? Y ahí estaban los 70, ¿no? Primero llamó a los 12 fueron, después el Señor llamó a 70 y les dijo, he aquí os doy poder. He aquí os doy poder y autoridad para que vayan y prediquen y salen y viven, ¿no? Así que los mandó de 2 en 2 y salieron los 72, ¿no? Salieron. Y entonces cuando estaban ahí, empezaron a predicar y las señales empezaron a manifestarse, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús les había dado el poder y la autoridad. Y entonces salieron y dice que estaban, bueno, embaladísimos, ¿no? Porque empezaron a orar y la gente se sanaba, empezaron a reprender a los demonios se iban. Y cuando vuelven, le cuentan a Jesús, le dicen, maestro, dice, Satanás salía de la vida, los enfermos se sanaban, y Jesús le dice, sí, yo estaba viendo todo eso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice, que venía contra ustedes, pero que no podía detenerlo, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque ellos tenían poder y tenían autoridad, que fue delegada por el Señor, ¿no? Cuando el Señor en Mateo después encontramos la gran comisión en el capítulo 28, el Señor cuando nos dice, Él dice toda potestad o todo poder, ¿no? Todo poder, ahí en esa palabra están las dos cosas, poder y autoridad, que después lo vamos a explicar. Son dos palabras que están ahí, esa palabra poder, dice Jesús, todo poder, toda exousia, dice, me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto dice, vayan. Ese vayan tiene que ver con que nos está transfiriendo ese poder y autoridad que él tiene, ¿no? Así que ustedes tranquilos, a mí me han sido dado todo el poder, todo, y yo los mando a ustedes, ahora vayan. Pero nos está mandando para un poco como a los 70, ¿no? Bueno, pero no nos dice exactamente las mismas palabras, pero allí en la Gran Comisión está implícito de que Él nos está dando esa autoridad y ese poder, porque Él es el que lo tiene, y Él nos manda, y vayan y prediquen y hagan discípulos, y este y el otro, y a Marcos agrega, bueno, sobre los enfermos pongan sus manos y van a sanar, en mi nombre echen fuera a los demonios, y eso se van a ir, y bueno, todo eso, ¿no? Porque no solamente la Gran Comisión tiene que ver con el ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sino que también tiene que ver con sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Entonces, para eso el Señor nos dio poder y autoridad. Es más, nos dijo que íbamos a beber cosas mortíferas y que no nos iban a hacer daño, ¿no? O sea, que íbamos a tener inmunidad espiritual, ¿no? Inmunidad. Y eso nos da seguridad según el conocimiento de la palabra. Amén. Claro que sí. Pero bueno, por eso nosotros, conociendo la palabra y conociendo al Señor, es que nos animamos a poner las manos sobre la gente, nos animamos a reprender a los espíritus inmundos, porque si no fuera por la autoridad y el poder que Él nos delegó, nosotros no nos animaríamos a hacer nada a veces, no podríamos hacerlo, no tenemos ningún poder humano que pueda ir contra eso, ¿no? Imaginémonos que a veces decimos el diablo no tiene poder. No sé quién dijo eso alguna vez y quedó ahí dando vueltas, pero yo les digo que el diablo sí tiene poder. El diablo tiene poder, y tiene poder porque él se animó a enfrentar a Dios.
Él se animó a enfrentar a Dios y a los siervos de Dios, y a través de la historia nosotros vemos, y a través de la Biblia vemos que Él tiene poder. Pero el poder de Dios es superior al de Él. Entonces los que estamos con el Señor tenemos más poder, ¿no? Sí. Dios no tiene poder limitado. Sí, exacto. El diablo tiene un poder limitado, no tiene el poder que tiene el Señor. Por eso nosotros podemos reprenderlo, podemos atarlo, podemos echarlo fuera y se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que, bien. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de este estudio? Algunos objetivos, ¿no? ¿Cuál es la idea que yo tengo para cuando terminemos las clases? Primero, identificar la fuente del verdadero poder espiritual, ¿no? Que identifiquemos la fuente del verdadero poder espiritual. O sea que podamos realmente identificar que el poder es de Dios. El poder es de Él. Y a Él le ha placido compartirlo con nosotros. Y que ese poder funciona cuando yo estoy en comunión con Él. Cuando yo estoy alineado con Dios, cuando yo estoy en santidad, ¿no? Con el Señor, ese poder funciona. Por eso ese poder no le funcionó a los hijos de Seba, ¿se acuerdan? Cuando iban detrás de los apóstoles y decían, yo quiero ese poder. Y uno, como Pablo no transó, no le quiso dar el poder, le dijo que no. Entonces él dijo, bueno, yo igual lo voy a poner en práctica, pero voy a hacer lo mismo que hace él. Si a él le funciona, a mí me tiene que funcionar, ¿no? Y agarró unos endemoniados que estaban ahí y le dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo, que mando que salga. Y el diablo le respondió y le dijo, a Jesús conozco, a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Le pegaron una paliza a los demonios que los dejaron de hablar. Entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? Que el poder no funciona. O sea, el poder de Dios no es, digamos, como una fórmula mágica, que uno dice, ahí dice, en el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios. Cualquiera que diga en el nombre de Jesús va a echar fuera demonios. No, claro que no. Hay sus condiciones. Claro, o sea, cualquiera que viva en comunión, cualquiera que viva en santidad, cualquiera que dependa en obediencia a Dios, tiene el poder y la autoridad que Dios le delegó. Pero si nosotros no estamos en comunión, si nosotros estamos en pecado, si estamos haciendo cualquier cosa, claro, nos va a avergonzar el diablo, o los demonios nos van a avergonzar. Por eso, la Biblia también habla de que nosotros, por ejemplo, no impongamos las manos con ligereza, ¿no? De que no nos apuremos a hacer las cosas si no estamos seguros de que estamos bien, en condición. Entonces, a ellos les pasó eso. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios, no es mío. No es que yo cuando quiero hago lo que quiero y no. Porque yo he orado por un montón de personas y esas personas, algunas se han sanado y otras no se han sanado. ¿Por qué? Porque el poder es de Él. Él lo hace cuando Él quiere, porque Él es soberano. ¿Sí? Pero Él cuando quiere, me utiliza a mí como un canal para que el poder fluya, ¿no? Entonces, como le pasó a Pedro y Juan, ¿se acuerdan cuando fueron al templo de la Hermosa? Y estaban ahí, estaba el paralítico. Entonces, ahí le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos, te damos, te doy, me dijo, ¿no? En el nombre de Jesús, ahí son, como le enseñó el Señor, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo tomó en la mano y el poder salió. Entonces, eso pasa, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender cuál es la verdadera fuente del poder. Y la verdadera fuente del poder es Dios. De Él es el poder, ¿no? La segunda cosa es reconocer el poder falso del enemigo, ¿no? El enemigo tiene poder, sí, pero como dijo Nelly, tiene un poder limitado, o no sé quién dijo, Luisa dijo que tiene un poder limitado, ¿no? El enemigo tiene un poder limitado. Nosotros tenemos que reconocer que el poder del enemigo es falso, ¿no? Por eso la Biblia habla de que él es como un león, ¿no? Él es como un león. Esa es una comparación. O sea, no es un león, es un chanta. Es un león trucho. ¿Eh? Es un gatito disfrazado de león. Pero ¿qué pasa? Nosotros conocemos al verdadero león.
al león de Judá, a ese león maravilloso. Bueno, pero el diablo tiene un poder engañoso, ¿no? Por eso, y un poder falso, ¿no? Nosotros sabemos que cualquier hijo de Dios que esté en comunión, que esté en santidad, que tenga claro de dónde viene el poder, cualquiera de nosotros tiene más poder que el demonio más grande que tenga Satanás. Si quiere llamarle principado, potestad, gobernador de las tinieblas, cualquiera de esos que parecen enormes, gigantes, poderosos, cualquiera de nosotros, por más pequeño que seamos, que tengamos esa relación con Dios íntima, tenemos más autoridad y más poder que ese demonio gigante. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el que está en nosotros, ¿qué pasa? Es más poderoso que el que está en el mundo. Y si Dios está con nosotros, exactamente. También otro propósito para el curso es resumir los poderes delegados por Dios a Jesucristo, ¿no? Dios le delegó algunos poderes a Jesús. La idea es que nosotros podamos saber cuáles son esos poderes que Dios le delegó a Jesucristo, ¿no? En cuarto lugar, sería recibir la autoridad delegada por Jesús a los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios le delegó a Jesús algunos poderes especiales. Y Jesús nos delegó a nosotros, los creyentes. ¿Sí? Entonces ahí hay un orden, un principio de autoridad espiritual. Jesús no hace nada que el Padre no le diga que haga, ¿no? Yo no hago nada por mí mismo, le respondió Jesús una vez, sino que lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Si el Padre no me dice que lo haga, yo no lo hago. Si el Padre me dice que lo haga, yo lo hago. Así que si el Padre me dice a mí que yo ponga la mano sobre los enfermos, yo lo voy a hacer. Y pero usted está enfermo, ¿qué me importa? A mí no me limita mi condición. No es lo que yo vivo, no es si yo estoy enfermo. A mí la Biblia me dice que yo ponga la mano sobre los enfermos, aunque esté enfermo, yo voy a orar por los enfermos. ¿Sí? De eso se trata el Evangelio. De que nosotros creamos en lo que Jesucristo nos delegó como creyentes. No es mi condición, o sea, yo puedo ser un buen creyente, yo puedo ser, ¿no es cierto?, un creyente en buena relación con Dios, tener comunión, santidad y todo lo demás, pero quizás estar enfermo, tener una enfermedad. Y uno dice, pero pastor, usted está enfermo, ¿cómo va a orar por los enfermos? Si Dios no lo sana a usted. Ahí está, Pablo estuvo enfermo, tenía el aguijón en la cama, ¿se acuerdan? Y sin embargo, él oraba, la gente se sanaba, liberaba, bueno, todas las cosas que Pablo predicaba, todo, no lo limitó su problema, ¿no? Que no sabemos exactamente qué es lo que tenía, algunos dicen que tenía problemas en la vista, bueno, pero él tenía un aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, bueno, bástate mi gracia. 3 veces oró. Y en las 3 veces el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Tremendo, ¿eh? El Señor, mientras nosotros seguimos trabajando para su obra, no nos cuenta que vamos a hacer la obra en nosotros. Pero peor se le quedó. Y eso es bueno que nosotros no limitemos lo que la Biblia nos enseña a lo que nosotros estamos experimentando viviendo, ¿no? Si nosotros tenemos paz con Dios, si estamos tranquilos de que estamos viviendo en comunión con el Señor, animémonos aunque no estemos, digamos, 100% exactamente. Pero bueno, por eso, porque el poder es de Él, la autoridad es de Él, Él la delegó a sus hijos, a nosotros. Y bueno, y entonces todo eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Dije entonces recibir la autoridad delegada por Jesús a los creyentes. En quinto lugar, identificar los propósitos bíblicos para el poder espiritual. Eso es muy importante, identificar los propósitos bíblicos para el poder espiritual. El poder espiritual no es para mí, para que todo el mundo diga, wow, mirá el poder que tiene Jorge Altamirano. Nos vamos allá porque allá Jorge Altamirano ora y todo el mundo. No. El poder no es, el poder espiritual tiene propósitos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando
Cuando el pastor Freyson empezó a revolear el saco, ¿se acuerdan de aquella época? Empezó a revolear el saco y un poder, ¿no? ¿Se acuerdan? Soplaba y todo eso. Bueno. Todo el mundo puede hacer lo mismo, claro, querían copiar un poco el modelo, ¿no? Yo le pegaba a alguno, pero le ponía una piedra en el bolsillo y algunos caían, ¿no? No, pero me acuerdo que en aquel tiempo salían algunos a hacer notas a los pastores, a los periodistas, ¿no? Entonces preguntaban, ¿no? Sobre el tema ese del poder del Espíritu Santo, cómo se manifestaba. Y a mí una vez me preguntaron en una entrevista y yo le respondí que la Biblia explica muy bien para qué Dios nos da poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces, propósito, me van a ser testigos. Para eso es. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo va a venir sobre mí si yo tengo claro qué voy a hacer con el Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer con el poder que Él me va a dar? Si yo ese poder lo voy a desechar, lo voy a menospreciar, lo voy a usar para cualquier otra cosa que no sea el propósito de Dios, el Espíritu Santo no me va a dar poder. Pero cuando yo tengo claro, ¿se acuerdan Jesús? En Isaías 60, 61, ahí está la profecía que después se repite en Mateo capítulo 4. Cuando dice, allí Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me envió, ¿para qué? Ahí viene el propósito, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, y entonces ahí está el propósito por el cual Dios ungió y Dios le dio poder a Jesús. ¿Para qué? Bueno, para que haga todo eso. Por eso en Mateo, ¿no es cierto? Allí está bien claro cuando otra vez se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Mateo comparte el texto de Isaías y dice acerca de Jesús eso, ¿no? Que el Espíritu del Señor vino sobre él para determinadas cosas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aprender porque es muy importante. ¿Para qué quiero yo el Espíritu Santo? ¿Para qué quiero yo el poder de Dios? ¿No? Y muchos a veces no podemos experimentar el poder de Dios porque no tenemos claro el propósito para el cual Dios nos quiere dar poder. Y entonces, darnos poder para que nos quedemos en casa sentados mirando Netflix. Claro, no, el Señor nos va a dar poder para que vayamos a predicar el Evangelio, poder para que salimos a los enfermos. Cuando vamos, el Señor va a estar ahí con nosotros, dándonos esa bendición, ¿no es cierto? Bueno, y explicar también, y la idea es que podamos nosotros explicar y aplicar los siguientes principios de poder, ¿no? Hay varios principios de poder que vamos a ver. Yo se lo dicto, igual esto después lo van a tener en el material, pero está bueno, se lo comparto. Varios principios de poder que necesitamos explicar y aplicar a nuestra vida, ¿no? Bueno, primero el poder del Evangelio. Segundo, el poder del Espíritu Santo. Tercero, el poder del amor. Cuarto, la unción de poder. La unción de poder. Quinto, poder, fe y obras. Son también principios de poder, ¿no? Las obras de los cristianos son principios de poder. Fe, poder, fe y obras. Primero, el poder del Evangelio. El poder del Espíritu Santo. Tercero, el poder del amor. Cuarto, la unción de poder. Quinto, poder, fe y obras. Sexto, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús.
Séptimo, el poder de la oración. ¿Vieron la oración eficaz del justo que puede mucho, ¿no? Hay poder en la oración. Octavo, el poder de la palabra. Noveno, ejercer autoridad mientras permanezco bajo autoridad. Porque Dios no le da autoridad a los rebeldes. Los que están en rebeldía son los que no están sujetos o los que no permanecen bajo la autoridad que Dios estableció sobre sus vidas, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, personas que salen bajo la cobertura o no permanecen bajo la autoridad de sus pastores o sus líderes y quieren cortarse solos, es como que pierden la autoridad, ¿no? Exactamente, pierden la autoridad. Por eso es muy importante, como decíamos hoy, ¿no? Como Jesús enseñaba, y él decía, yo no hago nada por mí mismo, sino que todo lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago. Entonces él estaba siempre sometido a la autoridad del Padre. Entonces Jesús se paraba, entraba a un lugar y tenía una presencia, una autoridad, un poder impresionante, ¿no es cierto? Que cuando entraba a una sinagoga, ahí se acuerdan cuando se encontró con el endemoniado, ¿no? Y apenas entró él a la sinagoga, el endemoniado empezó a los gritos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarme? Le decía, yo sé quién eres tú, le decía el demonio, estaba como loco. Porque ahí solo la presencia de Jesús generaba una autoridad espiritual tremenda, ¿no? Exactamente. El diablo sabe quiénes somos, nos conoce. Por eso yo siempre le digo al liderazgo, yo le digo, no es lo mismo las reuniones con ustedes que sin ustedes. Yo digo, cuando el liderazgo está presente dentro de la iglesia, hay como especie de generales, capitanes del ejército de Dios. Y cuando un demonio se quiere meter dentro de una congregación, o viene un demonio con alguna persona afuera, y cuando entra y ve todos los generales, los capitanes, todos acá adentro, los hombres y mujeres de Dios, sabe cómo sale solo. A veces ni hay que reprenderlo, ni se anima a entrar, porque sabe que lo van a sacar corriendo de acá. Entonces, es muy importante eso. El diablo percibe, ¿no es cierto?, la autoridad espiritual que nosotros tenemos. Y por eso las reuniones cambian cuando están acá. El liderazgo está presente, traen esa autoridad, ese poder, y eso realmente es maravilloso, ¿no? Bueno, otro es el poder de su resurrección, que todo esto lo vamos a ver uno por uno, ¿no? Después vamos a ver el compañerismo de su sufrimiento, ¿eh? Vieron que Jesús nos dice que nosotros si sufrimos con Él, vamos también a reinar con Él, ¿no? Entonces, bueno, el estar dispuesto a pasar por la prueba, por la lucha, también eso es una herramienta, es un principio de poder, ¿no? Eso nos da poder, nos da autoridad. Cuando el diablo ve, ¿se acuerdan? El diablo siempre nos quiere atormentar, nos quiere hacer sufrir, nos quiere... Entonces, ¿qué hace? Como hizo con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús llegó al desierto, ahí lo tentó 3 veces, ¿no? Y como no pudo, entonces lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque ya no pudo. Entonces, como tenía hambre, le dijo, bueno, haz que las piedras se conviertan en pan. Entonces, y así lo tentó 3 oportunidades, y como Jesús siempre le respondía con la palabra, llegó un momento que el diablo lo dejó, porque la misma actitud de Jesús, ¿no?, hizo que el diablo lo soltara. Bueno, eso pasa también, ¿no? A veces pasa que hay familias o hay matrimonios o hay personas creyentes, ¿no es cierto?, que están siendo atacadas y atacadas y atacadas, y siguen adelante, y no aflojan, y no bajan los brazos, y no renuncian, y no empiezan a renegar, ni se quejan, al contrario, ¿no?, glorifican al Señor, y vienen a la iglesia, y sirven a Dios, y en un momento el diablo dice, esto ya está, este no lo puedo, este no puedo con este, o no puedo con esto, y entonces el diablo se va, te dejo. Y me dice, no sé qué pasó, se acomodó todo. Y claro, es que el diablo intentó y no pudo. Pero cuando nosotros aflojamos, si nosotros nos dejamos, digamos, y nos debilita y nos quedamos, el diablo nos destruye, porque es lo que él quiere, ¿no?
Después también otro propósito del curso es explicar cómo tener el poder de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. ¿Cómo puedo lograr yo tener el poder de Dios en mi vida y en mi ministerio? Que tengamos ministerios ungidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Dos más les voy a compartir, que sería identificar las razones para los fracasos del poder. ¿Por qué no tenemos poder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué fracaso? ¿Por qué Dios no me da el poder a mí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, hay razones. ¿Se acuerdan que el Señor dice, el que más tiene, más se le dará? Pero identificar las razones para los fracasos del poder. O sea, ¿por qué no tenemos poder? Dios dice que al que más tiene, más se le dará. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Entonces, cuando Dios te da algo, usalo. Cuando Dios te da algo, busca el propósito. ¿Para qué te lo dio? Y usarlo. Porque si no lo usas, te lo va a quitar. Te lo va a sacar. Y se lo va a dar a otro. Y sí, pero mira, tenía esto y ahora tiene el otro y ahora tiene el otro. Y bueno, pero ese entendió para qué Dios le da el poder. Y lo pone en práctica y lo vive. Y por último, enfrentar la oposición y vencer a Satanás cuando él desafía nuestra autoridad espiritual, ¿no? Cómo enfrentar la oposición y vencer a Satanás cuando él desafía nuestra autoridad espiritual. ¿Bien? Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablarte un poquito de cuando el diablo desafía nuestra autoridad, ¿no? Cómo vencerlo, ¿sí? Porque no es solamente, digamos, gritándole al diablo, ¿no? Hay mucha gente que por ahí se pone a los gritos y le grita a Satanás, ¿no? Y yo digo, recuerden que Satanás no es sordo, ¿eh? Porque no es por los gritos, no es sordo, no, él escucha bien, usted le puede susurrar y lo va a escuchar. El tema es que, claro, el tema es que nosotros necesitamos entender, ¿no? Que para que el diablo sea vencido, lo que más le preocupa al diablo es la santidad del cristiano. Y cuando Jesús entró a aquella oportunidad y el Espíritu le habló a Jesús como diciéndole, bueno, ¿por qué venir antes de tiempo para atormentarme? Y le dijo, yo sé quién sos vos. Y le dijo, ¿quién era? Vos sos el Santo de Dios. Ese fue el nombre que él utilizó para Jesús, el Santo. Vos sos el Santo de Dios. O sea, él era santo, santidad, ¿no? Entonces, al diablo no le asustan nuestros gritos, ni que le tiremos con una Biblia por la cabeza. Al diablo le asusta la santidad, porque la santidad es la que trae autoridad. Una persona que practica, que vive la santidad, es una persona que tiene autoridad. Y no tiene nada que ver con lo que gritemos, con que usemos. Yo siempre digo, a veces utilizan algunos como si el nombre de Jesús fuera una fórmula mágica, ¿no? Entonces pensamos, o nos enseñaron que si vos en el nombre de Jesús reprendés al diablo, se tiene que ir. No, sí, Jesús dijo eso, que en mi nombre echarán fuera demonios, pero hay que acompañar eso con santidad, ¿no? Con comunión, con relación con Dios, con la unción del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu en nuestra vida. Entonces, hay una especie de combo, ¿no? Que necesitamos para que cuando usted diga en el nombre de Jesús, el diablo tiemble, porque hay todo un respaldo espiritual sobre nosotros que hace que Satanás y los demonios tiemblen cuando nos ven a nosotros. ¿Ven? Así que bueno, el Salmo 63, verso 1 y 2 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. ¡Wow! ¡Qué oración!, ¿no? Tremenda. ¿No? Miren cómo está
hablando este salmista, ¿no? Oh Dios, le dice, tú eres mi Dios. Con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta. Estoy carente de agua, o sea, necesito de ti. Te he contemplado, me he quedado ahí quietito, esperando en el santuario para lograr admirar tu poder y tu gloria. Bueno, esto necesitamos hacer, para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar. Nosotros estamos tan apurados a veces que oramos, Padre, y nos levantamos. No le damos tiempo a Dios, a que Él pueda, ¿no es cierto? Él está, y ya nos fuimos. Claro, pero contemplar, ¿no? Ahí dice, te he contemplado, contemplar, quedarse ahí esperando que algo pase, ¿no? Que algo suceda, que acá estoy, Señor, así, chiquitito ahí, esperar, hasta que algo suceda. Está bueno que podamos poner en práctica esto, ¿no? Porque eso pasa cuando estamos pasando algo grande, ahí sí que nos quedamos de rodillas, ahí sí. hasta que pase algo. Quedé porque no lo podemos levantar. Hasta que nos pase algo. Nos duelen las rodillas. Bueno. Pero está bueno esto, ¿no? Porque es la vida después de la religión, ¿no? La religión tiene que ver con esa práctica, digamos, como costumbrista, ¿no? Creo que se habla de los religiosos. Voy a la iglesia porque hay que ir. Hago el devocional. Yo una vez di un tema sobre un devocional en un seminario, ¿no? Entonces me pidieron que hable del devocional y yo hablé de los cristianos que hacen el devocional porque hay que hacerlo. Porque es, digamos, es como algo religioso, hay que hacerlo, ¿no? Lo que es religioso tiene que ver con costumbres o con hábitos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, hay que orar, pero no lo hacemos bueno, oramos, Padre, listo, ya oré, ¿no? Entonces, bueno, hay que leer la Biblia, bueno, leo la Biblia porque hay que leerla, ¿no? Y hacemos el devocional, pero no tenemos digamos, esa contemplación, ese deseo de que haya una respuesta de parte de Dios, no nos quedamos ahí esperando esa relación íntima con Él, sino que hacemos todas las cosas. Bueno, hay que ir a la iglesia o a la iglesia, es más, venimos a la iglesia y no queremos ir a comer enseguida, ¿no? Y si yo me atraso un poco, ya empiezan todos los relojes, se empiezan a parar, algunos se van, y vos decís, bueno, wow, qué ganas que tienen de estar con Dios, porque no hay que estar conmigo. Si vienen a la iglesia religiosamente porque quieren escuchar al pastor, bueno, una conferencia quieren escuchar, que les guste, está bien, pero cuando nosotros venimos, atrás del pastor, atrás de los músicos, atrás de los que ministran, está el más importante, que es el papá. Y acá no venimos a ver el show que hacen los chicos cuando cantan o la exposición de la palabra que yo hago, sino venimos a ¿qué? A encontrarnos con Él. Y yo tengo que lograr en ese tiempo que vengo a la iglesia que el Señor se manifieste. No puedo andar apurado, corriendo, pensando en otra cosa. Entonces, porque si no nos convertimos en religiosos. Somos como religiosos. Bueno, vamos y ya está. Y cumplimos, ¿no? Bueno, yo ya cumplí, ya fui. Entonces no es. Y por eso, bueno, el poder de Dios no se manifiesta en muchos creyentes. Porque tienen siempre ese apuro, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que nosotros tratar de aprender a buscar a Dios de tal manera que Él se pueda manifestar en nosotros. Yo ya les conté muchas, ¿eh? No limitarlo. Claro, no limitarlo. Yo les conté lo de Edwin Álvarez, lo cuento siempre porque para mí esa fue una enseñanza que me marcó el ministerio y me marcó la vida. Cuando estábamos en Córdoba y el pastor Edwin Álvarez, nos íbamos al comedor y íbamos a entrar a comer y él dijo, no, dice, ahora vengo, me voy al dormitorio. Todos los gorditos a comer. Y todos después de comer nos quedamos haciendo relaciones humanas entre nosotros. Así que estuvimos charlando hasta tarde, Edwin Álvarez no apareció más. Entonces él se fue a la habitación y se cayó de rodillas porque el Espíritu Santo le había dicho que vaya a la habitación a orar. Y entonces obedientemente se fue a la habitación y oró. Bueno, al otro día, cuando viene a la reunión de la mañana, él dice, se para la plataforma, chiquitito, una autoridad y una presencia de Dios tremenda. Y él dice, hermanos, el Señor estuvo conmigo esta mañana.
Y ahí nos contó, dice, yo estaba yendo anoche con los pastores a comer y el Espíritu Santo me dijo que vaya al dormitorio a orar. Así que me fui a orar. Entré al dormitorio a las 11 de la noche. Era a las 12, no pasó nada, seguí orando. A 1 seguía orando, a las 2 seguía orando, a las 3 seguía orando, a las 4 seguía orando. No pasaba nada. A las 5 seguía orando y como a las 6 de la mañana el Señor entró a mi habitación. ¡Wow! Una búsqueda, la dos. Sí. Y entonces él dice, y el Señor entró a mi habitación y me dio esta palabra para los pastores de Argentina. Estábamos todos los pastores de Argentina. Y me dio esta palabra para los pastores de Argentina. Yo me sentí tan mal, porque yo estaba en la habitación de al lado de él. Al lado de él estaba yo. Y yo dije, para que el Señor pasara la habitación de él, puede pasar por la mía. Capaz que él se asomó en mi ventana y me vio roncando a mí mal, con la panza así, llena de comida, con la cabeza llena de pavada, que hablé con los pastores. Y el Señor miró y dijo, este está en otro canal. Pasó para la otra habitación y ahí estaba el pastor Edwin arrodillado. Como 5 horas estuve, hasta que el Señor se manifestó. ¿Lo ven? Bueno, de eso se trata, ¿no? El precio que estamos dispuestos a pagar para tener la experiencia. Yo dije, bueno, wow, dije yo. Eso me habló muy fuerte, me enseñó. Yo dije, claro, es muy lindo escuchar la experiencia de otro, ¿no? Yo cuando escuché eso, el Señor estuvo conmigo, el Señor entró a mi habitación. Yo dije, qué maravilloso. Y yo le dije al Señor, bueno, le pedí perdón, todo, ¿no? Había que pedirle perdón a Dios, porque después de eso. Y yo le dije, Señor, yo quiero también mi propia experiencia con Dios. Y a partir de ahí cambió mi manera de relacionarme con Dios. Bueno, yo empecé a tener mi propia experiencia con el Señor, pero hay que pagar un precio para tener ese tipo de experiencias con Dios. Y hay que ser amigables. Cuando el Señor te llama a orar, anda a orar. Y no te levantes hasta que el Señor no te diga lo que te quiere decir. O hasta que el Señor no ponga en tu corazón lo que quiere poner ahí. Hasta que el Señor nos revele lo que quiere revelar. Entonces, bueno, ese tipo de experiencia estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder de Dios no se manifiesta en la vida de los creyentes que son como de la orilla, ¿no? Esos creyentes que se conforman con el cultito del domingo, con la reunión del GBC, y después no tienen relación con Dios. ¿Ustedes se acuerdan Pedro y los discípulos de la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa? Cuando el Señor le pide la barca, porque ellos no habían pescado nada, y ellos estaban ahí en la orilla escuchando a Jesús todo. Y entonces Jesús los mira y le dice, bueno, boguen mar adentro y van a pescar. Ese bogar mar adentro tiene que ver con ir más profundo, con ir más adentro. Y a veces los cristianos estamos acostumbrados a la orillita, nos mojamos los pies nomás. Pero el Señor quiere que vayamos más adentro, que paguemos el precio. Nos quiere meter en lo profundo, ¿no? Vieron como Ezequiel vio esa visión, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, y ya llegó un momento que no podía más y tuvo que empezar a nadar. Bueno, eso es lo que el Señor está esperando. ¿Para qué? Para darnos, digamos, poder sobrenatural. Porque después cuando ellos fueron adentro pudieron sacar una pesca milagrosa. O sea, en la orilla no pasaba nada. En la orilla había palabra. Estaba Jesús, sí. Pero había palabra, había enseñanza, estaba bueno, estaba lindo, entretenido. Pero a lo profundo había manifestación de poder. Había milagros en lo profundo. Ahí es donde se vieron los milagros. Entonces, bueno, de eso se trata nuestra vida cristiana. De no conformarnos con ser cristianos de la orilla, por decirlo así, sino de profundizar en nuestra vida espiritual y, bueno, animarnos. Si oramos media hora, animémonos a orar un poquito más. Si leemos, bueno, leamos hasta que haya una palabra que traiga
una revelación a mi corazón, hasta que sintamos que Dios me está hablando. Porque a veces leemos como si fuera un paturuzú la Biblia, como si fuera, no sé, un libro cualquiera. Y no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Yo Dios. sé que daba la venida del Señor antes de la pandemia y a mí me impactó con todo el tipo de Biblia de danza, seminario. Y yo cuando me iba de acá, yo tomaba un vaso de agua y me armonizaba pidiéndole a Dios que Él decía, me revele ver todo lo que he aprendido. Y era una cosa como me mostrarse. Y yo decía, pastor, ya, por Dios me estaba hablando a través de ese seminario. Sí. Yo me iba de acá y era una cosa que no quería perder esa comunión. Yo me arrodillaba y seguía, pidiéndole a Dios que siga mostrando, ¿no? Para que cuando pueda hablar con una persona, que yo tenga palabras, cómo explicarle qué hacer su venida. Ustedes han tenido la experiencia, algunos de ustedes seguro, que han estado hablando con alguien y de repente esa persona se quiebra y se pone a llorar. Se pone a llorar la persona y uno dice, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que hay poder. Hay poder. Claro, pero hay en nosotros poder. Y cuando nosotros hablamos la palabra, hay una manifestación espiritual de poder ahí, ¿no? Entonces, la gente se pone a llorar, se quiebra, y no saben ni por qué lloran. Pero hay algo ahí que está pasando, ¿no? Y bueno, es la presencia de Dios. Dios es real. Dios es real. A mí me pasó una vez en grupo con la hermana que hablamos del quebrantamiento. Y me sorprendió el Señor. A mí me dio una alegría tan grande que pasó eso. Y le decía mentalmente, gracias, Señor. Gloria a Dios. Mientras que grande sí le agradecía. Aparte, el pastor ora y lo prepara, es más, Sí, sí, nosotros sí. también ya apartamos el tema. Para Amén. La vida después de la religión, ¿no? La vida después de la religión. Por ejemplo, en el mundo del espíritu, ¿no? Hay como una actitud indiferente a veces cuando las personas están muriéndose espiritualmente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la gran comisión que dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, ¿no? Y nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que sabemos que se está muriendo porque no tiene a Cristo. Y somos indiferentes. Entonces el Señor está pensando y después le decimos, Señor, llename con el Espíritu Santo. Señor, dame poder espiritual. Señor, y el Señor te mira y te dice, ¿para qué lo querés? ¿Para qué lo querés? ¿Para qué querés poder? Si ni siquiera estás hablándole a tu familia que se está muriendo, a tus amigos que se están muriendo. Tenés una indiferencia en tu corazón. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia y que tenemos los creyentes, porque uno dice, yo no sé por qué a mí Dios no me da dones o no me da esto, no me da lo otro. Y el tema es, bueno, tener claro para qué lo quiero, para qué lo quiero. Y entonces demostrarle a Dios, Dios, yo necesito poder y, bueno, y hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, yo con mi fuerza no puedo, con mi capacidad no puedo, yo no tengo el poder ni la fuerza humana para hacer esto, yo necesito tu poder. Bueno, y lo quiero para esto, para predicar, para sanar, y Dios nos va a dar el poder, ¿amén? Así que la religión, como veníamos diciendo, es el esfuerzo del hombre para conocer a Dios, ¿no? Ese es el esfuerzo del hombre. A veces son rituales, a veces son regulaciones o trabajos y palabras que no tienen poder, ¿no? Por eso la religión nos salva. La religión trae muerte espiritual. Lo que salva se llama Cristo. Lo que salva es Jesucristo. La religión no salva. Por más que la gente vaya a la iglesia, por más que la gente practique algunas cosas, ¿no es cierto? O haga algunos rituales, como hacen algunos, mi hermano, la salvación solamente viene por medio de Cristo. ¿Amén? Así que el poder de Dios es la demostración visible de su deseo de revelarse al hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios se hace conocer? Bueno, se hace conocer a través de su poder. Entonces voy a decir, bueno, hay personas que no tenían, por ejemplo, que estaban enfermas y el Señor las sanó. ¡Wow! Fue
revelaciones para esas familias, para esas personas. Hay personas que estaban viviendo perdidas en el mundo y el Señor las rescató, las restauró, las cambió, transformó sus vidas. Y entonces ese poder que el Señor manifestó ahí es el que de alguna manera se hace visible, ¿no? Por eso, cuando el salmista dice que las cosas que Dios hace son las que nos hablan de Dios. No es mi mensaje, sino lo que Dios hace. Las obras, podemos decir, espirituales de poder, ¿no es cierto?, son las que demuestran y hablan de Dios. Por ejemplo, dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Una noche, otra noche, declara sabiduría. Pero las cosas creadas hablan de Dios, ¿no? Y bueno, fueron creadas por el poder de Dios, ¿no? Y bueno, y las cosas que Dios sigue creando, ¿no? Porque Dios sigue creando en nosotros un montón de cosas, ¿eh? Como dijimos, bueno, las cosas que Dios hace en las vidas, en las familias, bueno, son las cosas que hablan de Dios, son como una revelación de Dios para el hombre, ¿no es cierto? Por eso el poder espiritual siempre decimos que es del reino de Dios en acción, ¿no? Que lo que hace el poder de Dios es traer vida espiritual. La religión trae muerte, pero el poder de Dios trae vida. Y eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Así que bueno, el Salmo 63, 1 y 2 dice, oh Dios, bueno, el mismo, ya lo leímos, perdón, ya lo leímos. Ahora, hay muchas personas que han experimentado, digamos, el poder de la religión, ¿no? Y han encontrado la muerte. Por eso esas personas necesitan ahora experimentar la vida después de la religión, ¿no? Muchos de nosotros capaz que hemos pasado de la religión a la vida, ¿no? Porque antes teníamos una práctica diferente en cuanto a nuestra vida espiritual a la que tenemos hoy, ¿no? Antes, por ejemplo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es algo nuestro, sino es un regalo que vino de parte de Dios para el ser humano, ¿no? Entonces, pero el tema es que hay muchos poderes, ¿no? Hay distintos tipos de poder. Y yo les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el poder político, ¿sí? Bueno, el poder político es uno de los poderes que existen, ¿no? Y es celebrado por aquellos que, bueno, en el comando de organizaciones, tribus, pueblos, ciudades, estados, provincias o naciones enteras, ¿no? Pero es uno de los poderes que existen, ¿no? Después el segundo poder es el poder intelectual. Hay un poder intelectual que es el poder que resulta en nuevas invenciones, creaciones literarias, musicales, el establecimiento de instituciones educativas, ¿no? Tiene que ver con el intelecto, ¿no?, de la persona. El poder físico también, ¿no? El poder físico es poseído por los hombres y mujeres, también podemos decir, muchos de los cuales se vuelven a veces atletas profesionales, ¿no? Vieron que algunos son como superdotados, ¿no? Tienen un poder físico impresionante, una resistencia. Bueno, el poder financiero, hay un montón de poderes, ¿no? Que es celebrado por los banqueros, hombres de negocios, corporaciones, imperios financieros, ¿no? Es un poder financiero. El poder militar también tenemos, que es usado por los grandes ejércitos para defender y ganar nuevos territorios. El poder de la energía, que sirve al hombre de muchas maneras y que va desde un simple fuego al calor, por ejemplo, sirviendo a una ciudad entera de electricidad, ¿no? Desde un foquito en una casa hasta toda una ciudad. El poder religioso, no lo podemos dejar afuera, ¿no? Que resultan las grandes denominaciones y culturas religiosas alrededor del mundo. Entonces, hay varios poderes, ¿no? Por eso, lo que nosotros vamos a aprender es sobre el poder de Dios, revelado a través de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿no? Así que todos estos poderes que mencioné así rapidito son grandes poderes
trabajando en nuestro mundo hoy. Así que hay una serie de poderes que actualmente están funcionando en el mundo. Pero también está funcionando el poder de Dios, ¿no? Pero hay muchos poderes que están ahí trabajando. Así que el llamado de Jesús no es un llamado al poder mundano, a que digamos, tengamos poder político, tengamos poder religioso, tengamos poder del ejército, tengamos un poder financiero. No, el Señor Jesús nos está llamando no a un poder mundano, porque toda esa lista que yo mencioné son poderes mundanos, ¿no es cierto? El Señor nos está llamando a que nosotros podamos tener el poder espiritual. Él tiene un poder que no pregunta, ¿no? O un poder que no pregunta, por ejemplo, ¿cómo yo puedo ser servido? El poder que Él tiene es un poder que no pregunta, ¿cómo puedo yo ser servido? ¿No? Pero sí pregunta el poder que Él nos quiere dar, ¿cómo puedo yo servir con lo que Él me va a dar? No cómo me voy a servir de lo que Él me va a dar. ¿Cómo puedo yo servir? ¿Sí? O sea, el poder de Dios nos tiene que llevar a pensar diferente a lo que el mundo piensa. Poder político, poder financiero, poder, bueno, todos los poderes que mencionamos piensan en sí mismos, en servirse a sí mismos. Como todo nos puede servir a nosotros. Pero el poder de Dios es diferente. El poder de Dios tiene que ver con que nosotros debemos servir a los demás. Y para eso necesitamos el poder de Dios, para servir, ¿no? Por eso Jesús dice en Mateo 20:28. ¿Quién se acuerda? Mateo 20:28 de memoria. Porque, por ahí escuché algo. El Hijo del Hombre no vino, amén, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Ven? Así que la diferencia, la estructura, Jesús explicó un poco la diferencia entre la estructura del poder del mundo y la estructura del poder del reino de Dios. Jesús lo explica, o sea, la Biblia nos da todas las explicaciones a todos los temas, ¿no? Y él dijo, por ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, que estábamos mencionando recién el 28, pero en el 25, Jesús dice, entonces Jesús los llamó y les dijo a los discípulos, ¿no? Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Punto. Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Y entonces dice, de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Más claro? Echale agua. O sea que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Para qué queremos poder? Jesús acá le dice, bueno, los reyes, los que están en autoridad, los que tienen poder, lo quieren para otra cosa, pero entre ustedes no va a ser así. No va a ser así, dijo Jesús. Y entonces nos explica que el que quiera ser el más grande, el más importante, tiene que ser el siervo de todos. Y nos da la razón. Y la razón es porque Él nos dio el ejemplo. Porque yo, el Hijo del Hombre, les estoy demostrando a ustedes cómo hacer las cosas. Entonces, ¿por qué me ungió Dios a mí? Porque yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Y además vine para dar mi vida. Es más profundo que servir, ¿eh? Dar la vida. A veces nosotros no queremos dar ni una hora. No la vida, ni una hora. No voy porque se va a hacer tarde, decimos, ¿no? Bueno, no queremos dar. Y entonces nosotros mismos limitamos que el poder de Dios se pueda manifestar en nosotros. Entonces, el desafío es, hermanos, en esta materia, nosotros poder entrar de a poquito, un poquito más adentro.
meternos un poquito más en la presencia del Señor, empezar a tener experiencias espirituales que quizás no hemos tenido todavía. No importa cuántos años de creyente tengamos, si somos pastores o no somos pastores, no importa, pero entrar a esa presencia de Dios, ¿no es cierto?, donde Él pueda empezar a derramar sobre nosotros su poder, ¿no? Hay un corito que dice, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. ¿Se acuerdan? Viejito, ¿no? Bueno, el llamado de Jesús es para eso, ¿no? Para dejar el poder mundano por el poder espiritual, cambiar. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la manera de ver las cosas, la cosmovisión, como le dicen algunos, ¿no? La cosmovisión es la forma en que yo veo las cosas, tengo que cambiar. Y entonces Jesús nos desafía a eso, a cambiar el poder del mundo por el poder espiritual que es dado con el propósito de servir a un mundo que sufre y que está perdido y que está agonizando. Entonces, si usted tiene poder para servir al mundo, el Señor se lo va a dar. El Señor se lo va a dar. Porque el Señor lo está buscando todavía. Como allá en la antigüedad, ¿se acuerdan cuando Jesús salió y vio la multitud? Y tuvo compasión de ellos, porque los veía dispersos y perdidos como ovejas sin pastor. Y dijo Jesús a sus discípulos, muchachos, oren. Le pidió a los discípulos, oren, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidámosle al Padre que mande obreros y obreras a la mies. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? El tema, poder espiritual. Cuando nosotros hablamos de poder, en esta serie de estudios no estamos hablando sobre denominaciones religiosas y organizaciones cristianas, ¿no?, que son hechas por el hombre, ¿no? Nosotros no estamos hablando de la autoridad delegada a través de un voto por la mayoría. Decimos, bueno, a ver, vamos a votar a quién vamos a levantar y le vamos a... No, acá el que levanta, ¿quién es? O sea, no es la autoridad dada por un título tampoco. Ah, pero yo estudié en el seminario y entonces me dieron el título de pastor, así que yo tengo... No. No es poder basado en la educación o la habilidad, tampoco. Cuando hablamos de poder, nosotros estamos refiriéndonos al concepto bíblico de poder espiritual. Poder espiritual. Y el significado bíblico de la palabra poder es energía espiritual, es habilidad, es fuerza y es vigor. Es una fuerza sobrenatural que produce obras y milagros poderosos. Y es lo que pasaba con los discípulos. Y es lo que pasaba con Jesús. Jesús, ¿no es cierto?, tenía ese poder. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio. El Padre le dio el poder a Jesús, ¿no? Él dijo, todo poder me es dado. ¿Por quién? Por papá. Papá me dio el poder y me dio la autoridad. Así que yo tengo todo el poder y la autoridad. Y Jesús hacía milagros extraordinarios. Y él dice, bueno, ahora ustedes vayan con ese mismo poder que a mí me dio, yo se los doy a ustedes vayan. Y salieron los discípulos y empezaron a hacer milagros extraordinarios, ¿no? Y entonces, de eso se trata, ¿no? De ese poder, el poder sobrenatural que produce obras y milagros poderosos. Así que una palabra similar a la palabra poder es la palabra autoridad. Por eso esas dos palabras van juntas, ¿no? La palabra dunamis y la palabra exousia, ¿no? Una significa poder y otra significa autoridad, ¿no? Entonces ahí está las dos cosas, ¿no? Que es la palabra autoridad, que también se usa mucho en la palabra de Dios, ¿no? Como en la Biblia, ella se relaciona estrechamente y tiene el significado similar a la palabra poder. O sea, la autoridad se refiere al poder legal, ¿no? Al poder legal y justo para actuar en nombre de otro. Y eso es lo que nos dio Jesús cuando nos dijo, ustedes en mi nombre pueden presentarse delante del Padre. Yo les doy la autoridad legal, les doy el poder para que ustedes vayan en mi nombre y se presenten delante del Padre. Pero también para que le digan a los demonios en mi nombre que yo los mando,
Así que ustedes vayan y en el nombre de Jesús sáquenlo a patada. En mi nombre sáquenlo a patada. Yo les doy la autoridad legal para que ustedes usen mi nombre. ¿Vieron? ¿Vieron que a veces nosotros decimos, no, yo vengo de parte de Diana? ¿Sí o no? Vamos a veces de parte de... No, yo soy amigo de Claudio, el delegado Hernández. Ah, yo también, ¿para qué lo llamo? Che, acá está el pastor Altamirano. ¿Qué pastor? Le dice el otro. ¿Qué pastor? No conozco al pastor Altamirano. Quedó. Claro. Nosotros tenemos el poder legal que Jesús nos dio. Nos dijo, ustedes vayan. Y en mi nombre, preséntese delante de papá. Y en mi nombre, echen fuera a los demonios. Así que tenemos nosotros esa autoridad, poder legal y justo para actuar en nombre de otro, ¿no? Tomar autoridad es la acción de demostrar el poder. Es poseer el derecho para ejercer el poder delegado dentro de los límites definidos por el Señor para nosotros. Así que hay fuerzas que son fuerzas de poder espiritual, ¿no? Y hay diversas fuerzas sobrenaturales que son operativas en el poder espiritual. La fuente bíblica, por ejemplo, de poder espiritual, ya dijimos al principio, ¿no? Que era uno de los objetivos que íbamos a tener, de saber cuál es la fuente del poder espiritual. Bueno, la fuente viva del poder espiritual es el Señor, ¿no? Es el Señor. Y está revelada en la Biblia, en la palabra de Dios. O sea, Dios nos enseña la Biblia, es una Trinidad, ¿no? Aunque la palabra Trinidad yo sé que no está en la Biblia, sí está la triunidad de Dios, ¿no es cierto?, bien establecida a través de todos los libros de la Biblia, que bueno, un día vamos a hablar, creo que en teología, cuando dimos teología, la materia de doctrina, tuvimos una charla sobre la Trinidad, en realidad la triunidad de Dios hablamos. Pero esto, bueno, la Trinidad nos habla de una persona compuesta de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre sería la fuente del poder, ¿no? La fuente del poder. Entonces Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Habla de someternos a la autoridad. Ya tengo que terminar, ¿no? Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. No hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. O sea que la fuente de todo poder espiritual es Dios. De Él fluye eso. ¿Dios qué hizo? Ha delegado el poder a su Hijo Jesucristo. Así que en Mateo 28, 18, Jesús dice la Biblia, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús ha delegado el poder espiritual a los creyentes, que es lo que veníamos hablando. Y este poder se experimenta a través del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 1:8, dice el Señor, bueno, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una de las fuerzas espirituales tremendas, ¿no? Y hay otra fuerza de poder espiritual, pero es una fuerza negativa. Por eso decimos nosotros que siempre hay dos poderes que actualmente espiritualmente están obrando sobre el mundo, ¿no? El poder de Dios y el poder del diablo. Como dijimos, es una fuerza quizás limitada, pero es una fuerza. Es una fuerza inferior, pero es una fuerza. Y es una fuerza que opera principalmente en los no creyentes. Porque cuando se convierte una persona a Cristo, entonces se corta el poder de ese espíritu, se corta, y entonces la persona queda libre, y ya nosotros empezamos a tener una experiencia espiritual diferente.
Empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, empezamos a recibir la palabra, empezamos a recibir armas espirituales para levantarnos contra todas esas cosas malas, pero la realidad es que hay otra fuerza de poder espiritual, aunque esa fuerza es una fuerza negativa, y es la fuente de poder espiritual maligna. También hay una fuente de poder maligno, responsable ¿de qué? De la brujería, de la hechicería y de tantas prácticas malignas que andan dando vueltas por ahí, y esa fuente o esa fuerza se llama diablo, Satanás, ¿no? Que tiene muchos nombres también. Satanás entonces es un poder espiritual, pero su poder no es bueno, su poder es malo, es maligno. Así que hay dos fuentes de poder. La fuente de poder de Dios y la fuente de poder del diablo, ¿no? Entonces, Pablo le escribe a los Efesios, y en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Amén. Así que sobre todas estas cosas vamos a ir aprendiendo. Hasta acá llegamos. Lamento mucho, yo me quedaría enseñando hasta el final, porque ahora viene la demostración del poder. Pero bueno, lo vamos a dejar acá. Vamos a terminar con una oración. Agradezco ahí a Patricia Rodríguez, que está conectada. Te saludo, Patri, no sé quién más. Eduardo Farías. Eduardo Farías me dice que está conectado. Yo acá lo veo bien quienes están, pero bueno, gloria a Dios. Porque yo estaba sentada allá. Amén. Para escucharlo por Zoom. Amén. Bueno, oramos, y yo les animo a que a partir de hoy empiecen a buscar a Dios de una manera diferente, que se queden contemplando un poquito ahí, esperando, Señor, queremos tener una experiencia nueva, amén, nueva. Y Dios siempre se manifiesta de maneras que nosotros no conocemos. ¿Se acuerdan, para cerrar este momento, se acuerdan cuando Elías estaba allí en la cueva y de repente un terremoto y Dios no estaba ahí? Y de repente, bueno, hubo un temblor y Dios no estaba ahí. Y bueno, tres cosas pasaron y Dios no estaba ahí. El estruendo, Dios no estaba ahí. Y esas tres manifestaciones eran manifestación que Elías conocía. De repente, dice que hubo un silbo suave y apacible. Eso él no lo conocía. Y Dios estaba ahí. ¿Qué hizo Dios? Se reveló, se manifestó de una manera que él no conocía. Y bueno, a veces Dios está esperando que nosotros... ¿Cómo? Que estamos, no escucho bien. Segunda Corintios 10, 4. Las armas de nuestra milicia. Ah, sí, sí. Sí, sí, correcto. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ajá. No, está bien. Bueno, oramos y damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido juntos. Señor, hemos declarado tu palabra y te pido, Señor, que esta palabra que hemos podido soltar en esta noche no vuelva vacía, Señor, sino que haga en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, bendigo a mis amados, te pido que los guardes, que los cuides al regresar a sus casas, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el Señor les bendiga.